momentito. Ya creo que no entró todos. Ya. Si nosotros pensamos entonces lo que hemos estado viendo hasta la anterior semana, se trataba del detalle. De herencia. Y hemos visto que para nosotros es posible extender una clase, ¿no? Básicamente ese es el concepto que estamos viendo, la posibilidad de extender, en este caso, el estado y el comportamiento de los objetos a través de la herencia en clases. ¿Ya? Si nosotros pensamos, entonces, hay situaciones en las cuales nuestra herencia puede ser un poquito diferente. ¿Ya? Entonces nos vamos a poner a pensar, por ejemplo, nosotros podríamos agarrar un ejemplo clásico de los que tenemos. De lento. De las cuentas que podemos tener en un banco, ¿no? Entonces, normalmente vemos lo que es una cuenta de ahorro, por ejemplo. Y si nosotros queremos pensar en una cuenta de ahorro, entonces pensaríamos en una nueva clase, ¿no? Voy a limpiar primero. Entonces, vamos a pensar que tenemos qué atributos podrían pensar para una cuenta bancaria. No estamos hablando de una cuenta de ahorro. Ya el usuario sería básicamente el que es el propietario de la cuenta. A ver. Lo vamos a simplificar. Está bien el número de la cuenta. Pensar podemos pensar el monto, ¿no? Hacer básicamente el saldo, ¿no? Lo que queda. Ya es una cuenta de ahorro.
¿no? Si quieres, esta cuenta de banco es de ahorro, ¿ya? Entonces estamos pensando básicamente lo que va a pasar con una cuenta de banco que es para ahorro, que no tiene muchas complicaciones. El constructor no va a ser muy complicado. Vamos a empezar a trabajar primero con esto. Ah, depósito inicial. Entonces, no es muy complicado. Por primera vez. Entonces, algo que hay que recordar aquí es que siempre, y voy a anotarlo, el depósito siempre debe ser mayor o igual a cero. Es raro que tengamos un depósito negativo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos es la creación de la cuenta. Nos podemos pensar nuevamente cuando abres una caja de ahorro, no tienes tantos problemas de lo que va a ser para ti básicamente el límite, ¿no? Entonces no tienes o no tienes ningún límite. Puedes abrir con sí hay un monto mínimo en algunos bancos, pero no hay límites en cuanto a las extracciones que puedes hacer o retiros si quieres del banco. Y ya los depósitos tampoco. ¿Ya? Entonces vamos a hacer los retiros. A lo que debemos vamos a hacer un cálculo. No podemos tener, poder retirar una cantidad mayor a el monto, ¿no? Eso no va a ser posible. Esto. ¿Qué pasa si la cantidad es mayor al monto? Bueno, lo único que podemos hacer básicamente es va a ser imposible para retirar el monto, ¿no? Una opción podría ser que le damos todo lo que queda. La otra podría ser rechazar la operación, ¿no? Entonces,
En este caso lo que vamos a hacer básicamente es permitir con el monto máximo que tiene. ¿Ya? Entonces vamos a modificar eso. Entonces para nosotros es fácil. El retiro el monto que va a quedar es el monto menos. Ahora vamos a necesitar retiro. Y lo que acaba de retirar es la cantidad. Vamos a decir a retirar esta cantidad y el monto desactualizado. El depósito es algo similar. Inge, buenas tardes. Perdón, una pregunta. ¿Por qué dice que si cantidad es mayor que monto, entonces la cantidad va a ser igual a monto? Eso, Inge. ¿Será que Porque me puede aclarar, por favor? ya, si tienes una cuenta con 5.000 bolivianos, por ejemplo, y quieres retirar 6.000, no debería ser posible. Al banco no le conviene, a ti sí. ¿Vale? Entonces, si tú tienes 5.000, que es el monto que tienes en la cuenta, 5.000 es el monto que tienes en la cuenta, ¿verdad? Entonces, esta cantidad a retirar no puede ser mayor al monto. Si es mayor al monto, decimos que la cantidad máxima que puedes retirar es lo que actualmente tienes en la cuenta. Si es menor al monto, no importa. Menor o igual, no nos importa porque sabemos que siempre va a quedar un saldo. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí, Inge, gracias. Ya, ya saben. Depósito no es complicado. Recuerden que en estos dos voy a anotar lo que estamos presuponiendo, es que cantidad siempre es positiva, ¿no? Tienes que retirar algo, tienes que depositar algo, ¿no? Vamos a suponer que siempre estos son positivos, por eso no estoy haciendo el control respectivo, si no tendríamos que hacer algo más. Ya. Bueno, esto no va a tener un efecto, este sí. Vamos a hacer esa cantidad es menor a cero, entonces vamos a poner cantidad igual a cero para que no nos afecte, ¿no? Esto solo me va a decir que no pudimos hacer el depósito, ¿no? Precisamente porque vamos a tener problemas. Solo hay que sumar, no hay ningún riesgo ya, estamos hablando de un valor positivo y retornamos cómo sale la operación. ¿Ya? A ver, veamos. Voy a cambiarle el nombre a esto. Es una cuenta de ahorro.
Alguien decía por ahí el interés y tienes razón. No lo vamos a aumentar por el momento. Oh, entonces puedes tener una cuenta de ahorro. Lo que nos hemos olvidado es incorporar un método para saber cuál es el saldo, ¿no? Vamos a poner ese más. ¿Ya? Entonces, tenemos una cuenta de ahorro. Pero ahora pensemos que para esta solución también quisiéramos una, una cuenta corriente. ¿Ya? Vamos a limpiar primero. Um, ya. Si nosotros pensamos en una cuenta corriente, vamos a descubrir que algunas cosas son comunes, ¿verdad? Porque también es una cuenta bancaria, eso ya para nosotros nos da una idea. Entonces, podemos pensar en este caso que básicamente la cuenta corriente va a tener un nombre de cliente, también un número de cuenta y un monto. ¿Ya? Si nosotros pensamos entonces en nuestro sector, vamos a tener una cuenta corriente de este modo. Vamos a copiar por el momento, debo haberlo copiado todo. ¿Ya? Entonces, tendríamos básicamente um, una cuenta corriente. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener en la cuenta corriente, por ejemplo, podemos tener un número limitado
número limitado de retiros, ¿no? Es una cuenta un poco diferente, entonces. Bueno, podemos pensar que esto es mensual. Entonces, podemos pensar, en esta ocasión lo vamos a hacer poner 5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, no podemos hacer retiro si es que este es menor, ¿no? Entonces, sería innecesario. ¿Ya? Ah, tenemos que arreglar entonces para cuenta corriente el, ah, el retiro. ¿Ya? ¿Cómo arreglaríamos el retiro? Entonces, vamos a controlar otra variable que es el límite de retiros. Y si nosotros vamos pensando, entonces, tenemos una opción, ¿no? Podríamos sugerir que vamos a escribirlo de la forma más tonta posible. Luego vamos a pensar. Si es mayor a cero, entonces quiere decir que hay cosas que podemos hacer, ¿no? Eso es básicamente un retiro. Es posible que esto no sea mayor a cero. Entonces no vamos a poder hacer un retiro. Entonces le vamos a entregar cero dinero a la persona, ¿no? Tampoco se va a debitar, pero va a estar en cero. Y obviamente si aquí se ha hecho un retiro, entonces el límite de retiros mensual se va a decrementar, ¿no? Vamos a aumentar una operación adicional. Y ahora tenemos que pensar, además de que saldo, en algún momento podemos renovar el límite, ¿no? El límite de retiros mensual. Vamos a hacer algo tonto por el momento. ¿No? Entonces lo volvemos a 5 otra vez. ¿Dónde está nuestro retiro? Depósitos no nos vamos a hacer problema. Ya. Ya tenemos entonces nuestro... ¿qué me haces esto? Tenemos dos tipos de cuentas de ahorro. Podríamos pensar un tercer tipo de cuenta, ¿ya? Al menor igual a 5.
está? A ver. Menor a 5. ¿Dónde quieren ese menor a 5? Gabriel, Juan Daniel. Disculpe, Inge, creo que se refieren al primer if del método retiro. Este. ¿Aquí se refieren? Creo que ese se refieren. Sí, Y ya, si es 5, entonces es mayor a 0, ¿verdad? Entonces no hay problema, podemos hacer un retiro. Si es 4 también, hasta llegar a 1, ¿no? Si es 0 ya no podemos hacer retiro, entonces tiene que ser mayor a 0. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo hacer retiro. 0 ya no puedo hacer retiro, entonces establecemos la cantidad en 0 y eso es lo que puede retirar la persona. ¿Ya? Podríamos aumentar otro tipo de cuentas, pero si empezamos a observar ambos objetos, ambas clases, cuenta ahorro y cuenta corriente, podrían ser susceptibles de usar herencia. ¿Ya? Entonces, podríamos pensar nosotros una cuenta de banco. Ya nos hemos dado cuenta de que hay varios elementos que ellos tienen en común, ¿no? Básicamente, todo lo que tienen en común está en cuenta de ahorro. Sí, voy a hacer algo muy sencillo. Si aplico herencia, hay cosas que ya no deberían estar aquí, ¿no? Como, por ejemplo, el número de cuenta, y el nombre del cliente. ¿Ya? Voy a escribir hasta aquí. Ahora tenemos que pensar. Vamos a empezar a tener un problema con el monto. Si no tenemos el get y el set del monto, entonces tenemos que decidir si va a ser protegido o vamos a escribir los métodos set y get. ¿Ya? ¿Cuál quieren usar? Podríamos decidir poner el monto aquí. ¿Ya? Los montos depósito. Entonces
Entonces no tenemos problema, pero vamos a tener algunos problemas de repente después, ¿no? El depósito no hay problema porque es igualito en ambos lados. El get saldo tampoco es igual en ambos lados. Pero vamos a tener un problema aquí porque el retiro es un poquito diferente. ¿Ya? Una opción para nosotros sería decidir que el retiro también está arriba. Pero si borro el retiro, entonces mi cuenta de ahorro podría no tener una forma de trabajarse, ¿no? Entonces voy a implementar el get monto, vamos a suponer todavía que existe. Aquí también lo vamos a necesitar. No es muy eficiente, pero funciona, ¿no? Y aquí sería monto. Pequeño error. Solo que monto. Parámetros. Lo que voy a fijar es una cantidad que es reducir el monto y la cantidad, ¿no? Entonces, no tenemos tanto problema ya con el retiro. Con lo que tenemos problemas ahora es que aquí tenemos que escribir el get y el set, ¿no? No nos vamos a preocupar de hacer otros controles por el momento. Entonces, el set monto va a ser sencillo. Y el otro va a ser get monto. Get monto es básicamente el retorno. Vamos a ver si funciona. El problema que estamos teniendo ahora va a ser el retiro. Porque el retiro aquí de una cuenta bancaria no sabemos cómo va a funcionar. ¿Ya? Si lo dejamos así es un poco raro porque la caja de ahorro se comporta de la misma manera. Entonces, una opción para nosotros sería que tenemos que cambiar esto, ¿no? Déjame, ya lo escribí. No, la cuenta corriente va a ser un poco diferente porque ahora este tiene un límite de retiros mensual. Esto ya no es un problema. Ya lo habíamos resuelto. Su extensión va a funcionar bien. Es el número de cuenta, el nombre y el monto, ¿no? Lo habíamos llamado aquí, depósito.
retiro. Vamos a ver los problemas. El retiro. Pues ¿sí? Para evitar de usar Protected en la clase, en la Super Padre, usas sus métodos, ¿no? Get y set, sí. Tengo que decidir si si lo pongo dentro de un paquete, va a resultar bien, ¿no? Pero no quiero hacer eso. ¿Ya? Ya, gracias, sí. Y bueno, tenemos renovar el retiro mensual. Entonces, ya tenemos la herencia, pero ahora con la cuenta corriente no es complicado porque el retiro tiene los retiros mensuales, ¿no? Si se fijan, estamos sobreescribiendo el retiro de cuenta de banco, ¿ya? Pero si se fijan, este retiro de cuenta de banco es básicamente... odio cuando sucede eso. Vamos a ver si ahora sí. Este es igual, solo que estamos usando los mensajes get y set para poder interactuar con monto, ¿no? Como es lo mismo, no tiene mucho sentido. Lo que en realidad sabemos es que la cuenta de banco, podríamos decir que no nos queda muy claro cómo se va a hacer el retiro. En una caja de ahorro es de una manera, y en una cuenta en otra cuenta, en la cuenta corriente, habíamos determinado que hay un límite. Pues lo que podríamos hacer es, y lo que hacemos básicamente, es no escribir. ¿Qué pasa? Ahí está. No escribir una implementación para retiro, ¿ya? En este caso aumentamos una palabra reservada que dice abstract. Abstract solamente indica que no va a ser implementado un retiro para este tipo de cuenta, porque no sabemos si es de ahorro o es de crédito, o es corriente. Si hay al menos un método que ha sido declarado abstracto, entonces estamos obligados a declarar nuestra clase también abstracta. ¿Ya? Vamos bien. Entonces, se van a fijar que en Java lo que va a pasar es que ahora tenemos una cuenta de banco que es abstract y las cuentas de ahorro y cuentas corrientes que no lo son. La diferencia es que cuando nosotros necesitamos utilizar herencia, pero tenemos este problema de que de repente en el padre no vamos a tener, en la superclase no vamos a tener claro cómo se implementa, entonces podemos dejar esos métodos sin implementar. ¿Ya? La ventaja es que cuenta de banco, si ustedes se dan cuenta, hay cosas que son comunes, ¿no? El número de cuenta, el nombre de cliente, el monto. Y entonces la cuenta de banco nos permite manejar todo lo que es el depósito, el saldo,
la creación de la cuenta de una manera que no tengamos problemas. ¿Sí? Es más, ahora podemos hacer algo que es interesante, porque cuenta de ahorro y cuenta corriente no pueden tener el mismo número de cuenta. ¿Ya? Eso podríamos controlarlo en el mismo banco. La otra es que lo controlemos directamente en la cuenta de banco. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? Este puede ser perfecto. Le vamos a poner un int. Le vamos a poner static. ¿Ya? Entonces, este va a ser un último número. Y vamos a hacer unas cosas un poco raras, ¿no? Que normalmente no se hacen. Lo vamos a compilar solo para propósitos de entender. Si ustedes se fijan, bueno, algo que no les había dicho de abstract es que no puedo crear una instancia, ¿no? Entonces puedo crear instancia de los otros. Nueva cuenta, aquí vamos a poner 2, aquí vamos a poner la J, y aquí vamos a poner 12. Y si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí, y mostramos los campos estáticos, hay uno que es el último número. Si se fijan, está en 0. Entonces es porque es estático y entonces la clase, al momento de existir la clase, tiene un valor estático que es 0. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer entonces es, para controlar eso, mejor lo vamos a hacer privado. Y le vamos a poner un método. Y aquí vamos a poner el número de cuenta. Lo vamos a borrar de aquí. Lo que vamos a hacer es que el número de cuenta va a ser el último número y luego más. Entonces la primera cuenta va a ser 1 y después de asignar va a incrementar, ¿no? Entonces ya saben ese comportamiento. Pues lo que va a pasar es que la siguiente cuenta va a quedar con lo mismo aquí, va a quedar con el valor. Pues, si ustedes se fijan, puedo crear un nuevo número de cuenta. Perdón, una nueva cuenta, en este caso de ahorro. Esta es la cuenta número 1 y si vemos los campos estáticos ya está en 2, ¿no? Entonces ese campo estático, si ustedes recuerdan, es cosa de la clase.
Si yo agarro y digo que voy a hacer una nueva cuenta corriente, entonces la exploramos. Esta cuenta ya es la 2 y si se fijan está subido en 3, ¿no? Entonces sí es una variable, pero cuando la observan, uh, no es posible modificarla, es por eso la puse privada, pero está ahí y se va incrementando a medida que se van creando nuevas cuentas. ¿Ya? Entonces es solamente un truco para mantener que todas las cuentas son únicas. Y aprovechándome ahora que tengo herencia, podía implementar algo así. ¿Sí? Entonces podemos incrementar nuestro poder de herencia con una manera que para nosotros es el manejo de clases abstractas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos van a permitir las clases abstractas? Escribir todo el comportamiento común, ¿no? Y si tenemos a la superclase como una entidad que por alguna razón hay algo que no sabemos cómo implementar, no tiene un comportamiento claro, entonces vamos a dejar sin implementación, ¿no? Solamente la firma. Y la declaramos abstract para indicar eso. ¿Ya? Algo que es importante, cada vez que declaren abstract un método, la clase tiene que ser abstract. No hemos invalidado los elementos de herencia que habíamos visto, porque esa clase abstract, ese abstract lo que te dice es, en esta clase hay un método que no está implementado, ¿no? Necesita sobreescritura. Este método está acá. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos cuando escribimos la cuenta de ahorro es decir, este método existe en su superclase, ¿no? Ya sea como abstract o ya sea que entonces, si es que queremos nosotros dejar huella, se puede usar esta clase de anotaciones en Java. Muchos no las usan, ¿no? No la enseñamos tampoco en introducción, pero override significa que este método existe en la superclase y que se está sobreescribiendo. Cuando usamos abstract, de todas formas, estamos haciendo una sobreescritura, ¿no? Entonces, vamos a usar este tipo de anotaciones, ¿no? No son obligatorias, entonces si no las escriben no pasa nada. De lo mejor es que las usen. Con esto mejoramos nuestro mecanismo de herencia, porque ahora no estamos obligados a escribir siempre la implementación de los métodos en las superclases. Podemos dejarlos vacíos si es que hay una razón para no escribirlas. ¿Ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, en el que podemos utilizar este tipo de situación. Entonces, podemos comenzar a dejar algunos huecos. Si nosotros queremos aprovechar entonces estas situaciones, vamos a tener la necesidad de utilizar abstract. ¿Ya? Esta es una de las maneras en que nosotros podemos implementar herencia, aprovechándonos de que no vamos a tener algo específico para la clase, la superclase. Nos podemos dejar vacío y no preocuparnos de cómo se va a implementar. Podríamos escribir otro tipo de cuentas y vamos a descubrir que el retiro puede ser distinto en cada una de ellas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que es abstract?
Abstract, entonces, es un mecanismo que nos va a permitir a nosotros dejar en la clase padre un método sin implementar. ¿Ya? Para eso sirve la palabra reservada abstract y la vamos a poder usar de esta manera. Entonces van a quedar a posterior. Lo que se van a fijar es que cada vez que declaramos una clase abstract siempre debe ser pública, ¿no? No puede ser final porque ya han visto que el modificador final lo que hace es que no se pueda sobreescribir, ¿no? Cuando una variable es final, queda como constante, ¿verdad? En métodos, queda como un método que ya no se puede sobreescribir. No puede ser estática tampoco, porque si fuera estática, estaría implementada a nivel de clase, y nosotros queremos que se sobreescriba. Y tampoco puede ser privada, porque ustedes ya han visto que en herencia lo privado se mantiene en la superclase. Entonces no podríamos sobreescribirlo, ¿sí? Entonces van a ver que los abstracts siempre son públicos. ¿Ya? ¿Qué más? Seguimos en el mecanismo de herencia, entonces. Si es que en el ejemplo anterior nosotros teníamos un post genérico, entonces si se acuerdan ese post, en realidad había varios elementos que en realidad no podríamos crear un post, porque un post genérico no tiene mucho significado. Lo que deberíamos haber hecho es básicamente crearlo como un abstracto. ¿No? Si recuerdan el network. Es un detallito que está en el libro, o sea, es útil porque en la introducción no se ve abstract, pero sí se ve el mecanismo de herencia básico. Si ustedes se fijan, ¿qué podría ser un post genérico? Es muy complicado decir, pero lo que nosotros podríamos indicar es que display es... bueno, necesitamos aquí el display. Tenemos el timestamp, tenemos add comments, tenemos el unlike, tenemos el like. Cuando creamos un post tenemos básicamente esto de aquí, ¿no? Si ustedes ven el message post, tiene getText, que el otro no tiene. Tenemos el toString, tenemos el equals que habíamos implementado la anterior. El photoPost, que tiene el getImage, el getCaption. Entonces son similares en todo, solo varían en el display, ¿no? Pero en este caso necesitábamos implementar el display. Por eso es que nosotros no habíamos usado el abstract, ¿no? Pero sería interesante, por ejemplo, que post, por ser general, fuera de esta manera. ¿Ya? A ver, like, unlike, add comment, sino que timestamp. Podríamos hacer el display abstract, pero vamos a tener problemas con su implementación, ¿no? Entonces, en ese caso, cada uno tendría que implementarlo, es una opción, ¿ya? Pero es una posibilidad que no podrías descartar si es que quieres que no existan posts genéricos. En este caso, tenemos un post genérico que no tiene ningún mensaje y eso es un poco raro. Porque si ustedes se fijan, tiene los likes, los comments, entonces este debería ser una clase abstracta. Entonces, al menos tiene que tener un método que sea abstracto. Tendríamos que pensar cómo vamos a hacer eso, ¿no? ¿Qué tienen qué método
podría implementarse en común de estos dos posts, pero que son de diferente implementación cuando ya las subclases tienen que realizar la implementación. A ver, en Facebook, ¿cómo es un post? ¿Qué cosas tiene? Va a ir variando. Tiene los likes. Bueno, básicamente, ahorita yo tampoco puedo encontrar. Con el display lo haría abstract. Pero tienen un comportamiento similar, ¿no? Set username, string. Add comments. Ambos tienen esto. Bueno, podríamos inventarnos algo, ahora no lo vamos a hacer. Lo voy a pensar. De repente este tiene que quedarse así. ¿Ya? En abstract, entonces vamos a pensar aquellas situaciones cuando al realizar la generalización existan métodos que queremos que sean comunes a todos a nuestras subclases, pero que la superclase no sabe cómo implementar. ¿Ya? Entonces, para no inventarnos una implementación forzosa, como era el caso hace un momento que decíamos, bueno, entonces cuenta de ahorro y cuenta de banco son lo mismo, pero semánticamente no sería muy bonito que cuenta corriente extienda cuenta de ahorro. ¿Ya? Entonces sabemos que los dos son diferentes, entonces necesitan un padre en común, una superclase en común. Al escribir eso habíamos descubierto que retiro se comportaba igual en cuenta de banco que en cuenta de ahorro. Nuestra pregunta es si la cuenta de banco se va a implementar siempre de esta forma, porque en ese caso la cuenta de ahorro ya no tendría sentido, no tendría ningún método propio, ¿no? En este caso. Entonces hemos decidido que la cuenta de banco, al ser genérica, su implementación todavía es desconocida. Y hay dos implementaciones diferentes, una para cuenta de ahorro y una para cuenta corriente. ¿Sí? Ya, el override, José, es una anotación. Si tú te fijas, esto no es parte de lo que podríamos decir en Java, porque lo que tú haces es, si lo omites, compila, no es obligatorio. ¿Ya? Es diferente a los comentarios, porque una anotación que empieza con arroba le dice al compilador que haga un chequeo. Imagínate, por ejemplo, nos vamos a ir a la clase cuenta corriente. Supón que hubiéramos escrito aquí override, ¿no? A renovar límite. Si lo hago, no va a compilar. Y lo que me va a decir el error es básicamente que no existe esta implementación en el padre. Entonces simplemente es para chequeo de errores del compilador. Te va a decir, este no está en el padre. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo estoy haciendo retiro y aquí hago con float? ¿Ya? Retiro sabemos que está en modo abstracto en la clase padre. Y si le digo compilar, me va a sacar un error. Bueno, aquí va a salir incompatible types, pero si ves este override te dice que básicamente este método no está implementado en... siempre me va a sacar esto. Ya. Pero por el override sale un error aquí.
¿no? Y este error quiere decir que básicamente este método, aquí está, este método no existe en el supertipo. ¿Ya? Al no existir en el supertipo, estás tratando de sobreescribir algo que no existe, el compilador te avisa. Cuando tú pones el override, se asegura que cuando haces la sobreescritura, estás trabajando con la misma firma. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado de sobreescritura, hemos dicho que se sobreescriben métodos que tienen la misma firma. Y este es el caso. Para eso sirve la anotación override, es una anotación para el compilador, para que chequee que efectivamente el método que tú dices que está sobreescribiendo es una sobreescritura de un método que ha sido definido en la superclase, ya sea abstracto o no. Otra cosa en la que ayuda es cuando revisas la implementación, ¿ya? Cuando revisas la implementación, puede ser que tengas algunos problemas. Entonces, hay que tener cuidado. Es el caso, por ejemplo, de este ejemplo del capítulo 10 que quiero que ustedes revisen. Es un ejemplo muy bonito porque lo que hace es mostrarte básicamente un simulador. Los azules son zorros y los naranjas, creo, o amarillos, son conejos. Pues lo que tú puedes hacer es decirle que haga una simulación y vamos a ponerla larga. Y tú puedes ver cómo los zorros van cazando conejos, pero los conejos van apareciendo. Cuando hay muchos conejos, entonces los zorros empiezan a procrear con bastante fuerza y luego mueren por falta de conejos, ¿no? Pero siempre va a sobrar algunos zorros y los conejos van a volver a reproducirse y entonces va a haber más comida y luego habrá más zorros. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿ya? En este caso ya no necesitamos más. Se van a fijar que aquí usa abstract y a veces aquí, cuando tú veas la implementación, no vas a encontrar cuál es el método que ha implementado, ¿ya? Porque no lo han marcado, es en realidad este. Pero si ustedes ven, no aparece el overriding, entonces se hace más difícil revisar este código. Cuando escribes el overriding, ayuda a que el programador también pueda revisar este código, ¿ya? Y encontrar ese tipo de declaraciones más fácilmente. Pues la primera vez que lo ves te cuesta porque no está el overriding, entonces tienes que revisar la superclase para saber cuáles se habían anotado como abstract. ¿Dónde está? Eso no sé. Aquí está. Abstract. ¿Ya? Pues los que son abstract, entonces no se implementan. Fíjense que lo que dice es make this animal act as, that is, make it do whatever it wants needs to do. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? Eso es lo que hace. Si tú te fijas en el rabbit, cuando es act, ¿no? Lo que hace el act aquí es básicamente corre, está haciendo todo lo que hace un conejo. Y en el zorro va a ser un poco diferente, si se fijan en el act. ¿Dónde estás, act? Sí, hay que chequear que está vivo, va envejeciendo, va a conseguir estar hambriento, pueden nacer nuevos zorritos, es algo que también hacen, procrear, y cuando está hambriento tiene que cazar, ¿no?
que es algo que el conejo no va a hacer. Incrementa de su edad, hace muchos conejos y va a ir caminando por ahí. ¿Ya? Entonces son dos funciones distintas. El zorro caza y el conejo solamente camina por ahí y se van reproduciendo, ¿no? Entonces, si ustedes se han fijado, cuando hay pocos zorros, la población de conejos aumenta. Esta solución la han hecho con Abstract. Hay un detalle que quiero que se fijen, quiero que revisen bien este sector. Pueden mirar el resto porque es interesante. Ya tiene algo de generar interfaces gráficas este simulador, con el Simulator View, el File Stats y el Counter. Pero lo que nos interesa básicamente es por qué está implementado esto así, ¿no? Entonces pueden revisar la versión inicial, que es la versión 1. Si ustedes ven la versión 1, sigue la misma lógica, ¿no? Entonces el Fox y el Rabbit no utilizan herencia. Y de ahí ellos van a extraer la herencia, pero van a implementar un abstract, porque un animal, ¿qué hace un animal? No va a tener el comportamiento del conejo, pero tampoco del zorro. Podríamos pensar en un tercer animal, por ejemplo, entonces va a ser más complicado todavía. Entonces, el ACT es el estado no común o el comportamiento común, pero que no tiene nada a nivel general que podamos decir que hacen todos los animales, ¿no? En el caso del problema, porque podrías encontrar y decir, bueno, todos los animales respiran, ¿no? Y eso lo hacen, es parte del ACT. Pero no nos interesa en la simulación la respiración. Pues estos bichos mueren cuando el zorro los caza y los zorros mueren cuando no tienen que comer. ¿Ya? Revísenlo para el día jueves. Revisen la versión 1 y la versión 2 para tratar de entender qué está pasando. ¿Ya? Está en el libro. Recuerden que, no sé si lo tengo aquí abierto. Vamos a ver. A ver, ¿qué habrá? No, está abierto. No, está. No, esta introducción a la programación de adquirir elementos. Aquí en proyectos de libro, está en el capítulo 10, ahí van a encontrar. ¿Ya? Entonces, léanlo, revisen esto un poco de abstract, no es complicado, el concepto de abstract. Seguimos sobre herencia, entonces ustedes saben, seguimos usando extends y lo que hacemos es básicamente solo añadir un detallito que nos va a molestar a lo largo del tiempo y en diseño hay que ir fijándose, que hay algunos métodos que cuando los generalizamos para la superclase no sabemos cómo implementarlos porque no hay un comportamiento claro. Son bastante claros cuando los implementas en las subclases, pero no en la superclase. ¿Ya? Entonces, fíjense que como Rabbit está implementando todos los métodos abstract de animal, ya es una clase que puede ser instanciada. Cuando una clase tiene al menos un abstract que no implementa, tiene que declararse también abstract. ¿Ya? Entonces, puedes tener, por ejemplo, aquí animal, podrías tener en medio un hijo, una subclase, que también es abstract. Ya sea porque no implementa los métodos abstract de animal o deja algún método de animal en abstract, va a continuar siendo abstract. El momento que lo implementas, la clase que ya no tiene la clase métodos abstract, entonces ya es instanciable.
Y es una manera de proteger también para no tener cosas que son generalizadas y no hay manera de implementarlas. En nuestro mundo real, un animal como tal, así como concepto generalizado, no está implementado. ¿Ya? No puede existir simplemente porque hay muchas cosas que quedan vacías, ¿no? Cómo se reproduce, por ejemplo. Un mamífero con respecto a un ovíparo es distinto. Entonces eso es abstract en el animal. Sabemos que se reproduce, que tiene esa cualidad, pero no sabríamos cómo implementarla de forma generalizada. ¿Ya? Entonces ahí es abstract. ¿Sí? En la versión 2 usa herencia. Esta es la versión 2, aquí está la herencia. Pero hay que fijarse que hay una anotación aquí en el diagrama que dice abstract. Eso quiere decir que esta clase no es instanciable, ¿no? Entonces, si intento instanciar, no existe manera. Pero esta sí, porque ya no es abstract. Ni Rabbit. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Quedamos aquí, entonces. Les dejo de tarea revisar esto. Y quiero discutir algunos aspectos. Se van a fijar que